socorro de lo alto para tu pueblo, para cada uno de nosotros. Esa renovada fuerza, Dios mío, Señor, esas cargas que están ahí pesando, Dios de la gloria, en los ojos, en el cuerpo, en el alma o donde quiera que se encuentre, Dios de la gloria, Padre, quítala, Dios mío, pues queremos, Dios de la gloria, dirigirnos a usted, Dios de la gloria, sin cautividad, sin nada que nos estorbe, mi Padre eterno, y por él invocamos el trono de la gracia, para que en el nombre que es sobre todos los nombres me dio Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, nos rogamos, Dios mío, que nos perdone todos nuestros pecados cometidos hasta este día, Dios mío, contristado y humillado venimos a usted para pedir perdón, Dios de la gloria, pues hemos pecado contra usted, mi Padre eterno. Perdónanos y la todopoderosa sangre del Cristo de la gloria borre, quite nuestras iniquidades, maldades, manches y arrugas mediante la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, sabiendo que lo harás, mi Dios eterno. Gracias por hacerlo, y ahora, mi Padre, te rogamos esa buena comida, mi Dios eterno, que el Espíritu Santo, por los méritos de aquel que murió, resucitó el tercer día y hoy por hoy está sentado a tu diestra, y un nombre que es sobre todo los nombres, tú se lo diste, y en el nombre de Jesús te lo rogamos. Padre eterno, danos ese pan nuestro de este día, danos ese buen bocado, mi Rey de gloria, y que tu iglesia, Dios de la gloria, reluzca, Dios mío, de esa bendición, de esa comida, de esa bebida, que solo el Cristo de la gloria, como pan de vida que lo has mandado, él solo tiene esa palabra para cada uno de tu pueblo y del mundo entero, mi Padre. Gracias, control, dominio te pertenece, y la gloria, la honra, la alabanza, la pleitesía de oración solo es tuya, mi Padre. Recíbela en el nombre de Jesús, te lo damos. Amén y amén. Tomen asiento los amados hermanos, y a su nombre, amados hermanos, no se me distraigan. Si no han tenido tiempo de conversar con el Señor, lo lamento, pero esta es hora de parar esa oreja y escuchar la voz del Señor. Todo tiene su tiempo. Gálatas capítulo 3, amados, continuando con esa palabra bendita, esa ilustración, esa enseñanza, esa doctrina, con respecto a ese madero en forma de cruz, o la cruz de madera, como quiera usted verla. En el libro de Gálatas, en el 3 específicamente, nos habla que maldito todo aquel que es colgado en una cruz. Si usted lo puede entender mejor, no todo el mundo hoy en día en este planeta es muerto en una silla eléctrica, ni en una cámara de gas como hay en los Estados Unidos y en otras partes de esta tierra, ya que los que van a una silla eléctrica son los peores asesinos de la tierra, ¿sí? Los peores violadores, y bueno, así los delincuentes más tremendos. Y si yo quiero decir de manera intempestiva que un hombre en Estados Unidos murió, ¿no es cierto?, porque era un asesino contumaz, entonces puedo hablar y decir el tal que murió, fue condenado, y muerte de la silla eléctrica. Cuando yo digo esas palabras, todo el mundo tiene, el que razona, tiene que pensar por qué es que digo eso. Y el razonamiento es lo que acabamos de hablar. ¿Quiénes van a la silla eléctrica? Los peores. ¿Sí?
Y entonces cuando nosotros hablamos de una manera interpretativa, murió ese hombre y muerte de la silla eléctrica, entonces uno no piensa, ay, si murió en la silla eléctrica tiene que haber sido un bandido terrible. Cuando el apóstol Pablo habla que Jesucristo fue muerto, habla también en forma. Y dice, y muerte de cruz. Dando a entender que murió de la peor manera. En el caso o en el tiempo anterior, porque, bueno, un hombre terrible, asesino. Pero este en cambio no. En cuanto al tanto de Jesús, fue a morir en una de las peores muertes de aquel entonces. Una muerte vergonzosa para él. No así para el de la izquierda, ni tampoco para el de la derecha. Para ellos no era vergonzosa, ya que el de la derecha dijo lo claro, lo conciso y lo preciso, porque estaban padeciendo eso ellos. Nosotros a la verdad se los recuerdo, padecemos según nuestras obras, hemos hecho malas, pero no. Entonces para o sea Jesús, la muerte era vergonzosa, era de lo peor, porque eso no se merecía el justo. ¿Dónde queremos ir y dónde tiene que estar ya razonando? ¿Quiero ir yo? No, la palabra no llega. Le digo porque estamos en carne. Y el que le habla es el instrumento, pero usted es espiritual, ya sabe quién es el que le va hablando, ¿no? Dele una ofrenda de aplauso, Señor. De modo que la muerte en aquel entonces, lo peor de la muerte, era la muerte de cruz. Evidente. Si Israel tuviera ese signo de cruz o ese palo en forma de cruz como algo relevante, no lo iba a permitir. O si Israel tuviera en algo que ver con la cruz, en una bendición, no lo iba a permitir. Le pongo un ejemplo. Si a Jesucristo lo hubieran matado en un lugar donde parecía un candelero, que inmediatamente Israel iba de inmediatamente a pegar el grito al cielo, porque el candelero o el candelabro significaba algo de relevancia para Israel. Pero no dijo nada, más bien contentos los hombres que estaban odiando a Israel, que lo iban a matar en la muerte más vergonzosa de aquel entonces. Podemos deducir, es la cruz de ayer, hoy o mañana un instrumento de bendición. Si ayer, hoy aquel entonces, si no lo entiende, no lo era, mucho menos ahora. Creo que la verdadera iglesia tiene entendimiento. Y ay, si usted no lo tiene, que sabiendo quién se lo puede dar, no lo pide. Jesús habla del pecado del tiempo de Noé. Se originó en los hechos que ellos hacían, en las maldades que ellos hacían. Determinó Dios traer el mundo con agua, pero las maldades tenían una base. ¿Cuál era la base? El no entendieron. Toda persona
persona que no entiende algo es capaz de transgredir. Como dijo Pablo, yo en mi ignorancia hice esto. La iglesia le está faltando entendimiento. Jesús lo advierte en Mateo 24, 37 al 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre en aquellos tiempos. Y señala el pecado más relevante. No entendieron. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús al morir? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La iglesia tiene falta de entendimiento. No solamente esos pastores ecuménicos, sino aquellos que están congregados en esas congregaciones ecuménicas tienen falta de entendimiento, porque si lo tuvieran, no estuvieran ahí congregados donde existe una cruz. Uno de los pecados más horribles de usted, si lo tiene, es no entender lo que Dios día a día lo que le quiere decir. Es no entender que estamos viviendo en los últimos tiempos, que aparenta entender, pega los ojos al estar supuestamente escuchando la palabra, pero aquí no hay entendimiento ni acá. El entendimiento no se mide porque me mira. No se mide porque le brota un gloria a Dios por lo que escucha. El entendimiento se mide cuando usted da fruto de lo que oye, de lo que escucha. Los que entendieron la palabra, dijo Jesús, estos son los que dan a 30, a 60 y a 100%. ¿Cómo es posible que la iglesia se esté llenando de cruces? De ese madero maldito en forma de cruz. Como la iglesia tradicional ha inyectado a los verdaderos. A la gran mayoría, escapándose unos cuantos. Le ha inyectado la cruz. Y en sendas iglesias evangélicas ya la cruz está dentro. Éxodo capítulo 20, verso 1 al 5. No te harás imagen ni ninguna de semejanza de lo que hay arriba o en la tierra o debajo de las aguas y debajo de la tierra. No la honrarás. Sabía que cuando una cruz está en el altar evangélico, la cruz está siendo honrada. Decíamos la otra vez, si hubiera sido muerto Jesús a punta de puñalada, estarían honrando la puñalada que mató a Jesús. Si hubiera muerto en una silla eléctrica, estarían cogiendo, poniendo en el altar, honrando la silla eléctrica que mató a Jesús. Y en el caso del crucifijo aquel, al elevar una cruz en un altar evangélico, ¿qué es lo que cree que los que están haciendo? Primero es idolatría, amando o idolatrando algo que nada tiene que ver con el cristianismo. ¿Qué cree que están haciendo con una cruz en los altares? En los lugares altos, como rótulos, como una cruz ahí, honrando la cruz. Porque el cura mayor de la iglesia romana
Jesucristo no necesita de ninguna simbología para presentarse como el verdadero Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el Cordero Inmolado que quita el pecado del mundo. Y a lo que lo han hecho con el pececito Jesús. Como ya ven, lo tienen por ahí los hermanos. Un pescadito y le ponen ahí Jesús. Ni desde Génesis a Apocalipsis jamás se refiere a un pez como simbología o referencia de Jesús. Deben saber que ese pececito Jesús representa a ese anticristo que está en Roma. Por eso que usted ve que el gorrito mitra tiene en forma de boca de pescado. Cuando algo lleva a un pececito y le dice ahí, o le pone el nombre Jesús, le está diciendo que Él es Jesús. Porque la enciclopédica o enciclopedia romana, hay artículos que dicen que el Papa está como Jesús, y Jesús en la tierra como Dios, y por Dios en la tierra. Él se considera Jesús en la tierra. Y todas esas clases de cosas hoy en día están metidas en las iglesias pseudos evangélicas. Esas iglesias que le llaman evangélicas, porque el evangélico verdadero nada tiene que ver con costumbres paganas ni simbologías idolátricas, porque el creyente verdadero no adora ni honra palo ni madera. Nosotros honramos al Dios vivo, al Dios real, al que se le adora en espíritu y en verdad. Nosotros honramos al Salvador del mundo, de carne y hueso, Jesucristo hombre, sentado a la diestra de Dios Padre. No honramos madera, señores, no honramos bronce, señores, así tenga la forma de hombre o de santito como lo da la iglesia tradicional. No honramos madera en forma de cruz, jamás. Crucifijo pagano comenzó a introducirse que en la iglesia cristiana, no le llamo así yo, comenzó a introducírselo en esa iglesia pagana, la iglesia católica universal, por los años 300 a 325 después de Jesús, donde el creador de la iglesia romana, Constantino, emperador romano de aquel entonces, qué astuto hombre, sabía que sus antecesores habían fallado en la persecución de los verdaderos cristianos. Habían fallado Vespasiano, Nerón, persecuciones sangrientas de estos romanos, y no habían acabado con la iglesia del Cristo de la gloria. Llegó este hombre llamado Constantino y con una astucia terrible cogió, y en uno de esos días proclamó al mundo de ese entonces conocido que en su palacio, en su hogar, en su casa, él había salido al campo y vio en el cielo, hizo una imagen, una visión enorme, acompañada de una voz. Y la visión supuestamente que tuvo Constantino era la cruz. Se había presentado en el aire una cruz enorme, gigante,
Y una voz que le decía: mira, Constantino, con este crucifijo, con esta simbología, vas a vencer. Por eso que no es nada del otro mundo ver al Papa coger una cruz, o al ejército papista de los años 400 después de Jesús, llamados los cruzados, llevar en el pecho una cruz y matando a gente miles y miles. Ese ejército de los cruzados, que lleva el mismo nombre de aquella señal de la cruz, cruzados. Y de ahí para adelante, Constantino funda una iglesia romana, una religión católica, que abarcaba en ese entonces a todas las religiones italianas, habida o por haber. Por eso que la palabra católico se llama universal. Él proclamando, Constantino, que la iglesia le llama hoy en día San Constantino, lo tiene también como un santo. Constantino con esa visión se proclama al mundo como cristianos también. Pero claro, al igual que su predecesora, su creación, la religión católica, no dejó de adorar a los otros dioses que él adoraba. Que la religión católica se proclama también cristiana, se proclama budista cuando está allá en la China, se proclama hinduista, gregoriana, mariana y de toda clase de santitos que por ahí se les antoja. Pero el verdadero cristiano solo tiene a un solo Dios y a un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si el verdadero cristiano adora a Cristo, realmente es cristiano. Pero si alguien que dice ser cristiano o una religión que es cristiana adora a Cristo, adora a San Gregorio, a San Martín de Porres, entonces ¿qué mismo es pues? Que es de todos los colores y de todos los sabores. Constantino introduce en su religión universal la simbología máxima supuestamente del cristianismo, la cruz. De ahí para adelante comenzó todo. Y esa cruz ha sido utilizada más que para bendición, para muerte. Porque así nació. Es la simbología de Thanos, el Dios que aún endechaba las mujeres de Israel, como está en Ezequiel capítulo 8. Por eso que usted puede estudiar la biografía de Egipto, la historia de Egipto, y ahí va a encontrar la cruz de Thanos. Y en todos los féretros o faraón que murieron, ahí se encontró la cruz de Thanos en el pecho, en el féretro de todos los faraones. Hoy la religión tradicional hace lo mismo y ha enseñado al mundo que cada que muere también lleva la cruz. Amado, la Iglesia Católica introdujo eso, o le fue introducido por el creador de la Iglesia Católica, que no fue Pedro, señores. Pedro nada tiene que ver con la creación de la Iglesia Católica. Pedro fue un ministro que ministró allá en Jerusalén. Por
Pues Dios en Jesús le ordenó, me ama, quédate y pastorea mis ovejas. Me ama, quédate y pastorea mi redil, mis corderos. Y el gobierno israelita confirma aquello. Más de 10 años atrás, el gobierno israelita dijo que los restos de Pedro fueron encontrados en Jerusalén. Yo lo creo, porque Pedro fue el que Jesús constituyó como el apóstol de la circuncisión, o de los circuncidados, que en este caso es Israel. Si encontraron ahí su resto, quiere decir que Pedro fue fiel hasta la muerte. Veía un reportaje de internet que la religión tradicional muestra un madero que dice que es un resto de la cruz donde murió Jesús. Lo raro es que los científicos de este planeta le han pedido que lo muestre para aplicarle el carbono 14 y otra forma de ciencia que el hombre tiene para ver de cuántos años tiene ese madero. No lo quiere dar. ¿Sí? Eso aparece en el internet. No lo quiere dar, porque sabe que eso no es. Y así lo tuviera, lo que tiene es un pedazo de palo que para nada sirve. El bendito y el que bendice la tierra se llama Jesucristo, por orden de Dios Padre, que le ha dado toda potestad de los cielos y en la tierra. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Qué hace la iglesia evangélica? O esa parte de pseudos evangélicos llamado por este ministerio ecuménicos, vendidos, unidos, haciendo una masa de religión, uniéndose con todas las religiones del mundo. Esta parte de evangélica que está con nosotros, pero no es de nosotros. Pueden llamarse evangélicos y tener el rótulo, pero solo Cristo Jesús y los verdaderos conocemos que usted es evangélico siempre y cuando predique y practique y se deja reír por esta conducta que Dios ha dejado en la palabra del Señor. Amados, tengan cuidado. La orden del Papa que murió fue contundente para estos ecuménicos. Dijo en los periódicos, el llamado Juan Pablo II, que todos los que son cristianos deben tener una cruz. ¿Qué frasecita más terrible? O sea que si yo no soy cristiano y no tengo la cruz, no lo soy, porque el Papa lo dice. ¡Ja! Un solo Padre le decimos al Papa que tenemos, y no es el que está en Roma, sino que está en el reino de los cielos. Ese es el único Padre de todos los padres señores. No es el que está en Roma, sino el que está en el reino de los cielos. No le dedicáis Padre nuestro a nadie. El texto a vuestro Padre celestial está en los cielos. Los verdaderos creyentes nada tienen que ser como el pececito Jesús. Simbología del cura de Roma y no del de arriba. ¿Verdad que el Señor lo dijo a Pedro? Te haré pescadores de hombre. Pero ni aún al hombre le dijo que era un pez, pues.
pescador de hombres, dijo. Es lo único que se refiere a pesca en los labios de Jesús. En el Nuevo Testamento y en el Viejo no está ninguna referencia que ni Dios ni Jesús tenga que ver con una referencia de un pez. El único que tiene que ver como referencia de un pez es el Dios de los palestinos o filisteos, Dagón. Ese sí tiene mitad hombre y mitad pez. Y a su nombre, amados hermanos. Así que si usted por ignorancia, mi hermano evangélico, me tiene el pececito Jesús, vaya quemando esa sinvergüencería, esa idolatría. Y si sus congregaciones, ahí adentro hay cruces, en los altares, en las paredes, si quieren irse al reino de los cielos, salgan de ahí de ellos. Hágale caso a la Biblia, hágale caso al Cordero. Salid de medio de ellos, pueblo mío. Si usted es pueblo de Dios, salga de medio de ellos. Tenemos entendido que toda congregación evangélica o pseudo evangélica que proceda o tenga la cruz dentro metido de sus congregaciones ya no es enteramente evangélica, sino ecuménica. Congregación ligada a la religión tradicional, si no entiende que es ecumenismo. Tal vez usted lo entienda, pero así la de hermanos evangélicos que no saben ni siquiera qué es ecumenismo. Hable con esos hermanos que se congregan en la iglesia ecuménica y pregúntele: hermano, usted que se congrega aquí, ¿sí sabe lo que es ecumenismo? De inmediato le dice: ¿y qué es eso? ¿Usted sabe que está congregado en una iglesia ecuménica, que hay cruces? ¡No! En otras palabras, ni siquiera sabe dónde están. Ni siquiera saben lo que es un ecumenismo. Y estos pastores que a veces se tornan mentirosos, le están diciendo a aquellos ciegos por no escudriñar la palabra. Porque si el pastor no te enseña, tú eres libre en la casa de coger la Biblia y escudriñarla, escudriñarla y escudriñarla, y entonces serás libre. Libre de tanto engaño doctrinal, de tanto engaño religioso. Pues conoceréis la verdad, su palabra es verdad, y la verdad nos hará libre. Pero si no escudriña la palabra del Señor, no sabe ni siquiera dónde estás congregado, y sin saber eso eres un cuerpo de ramera, creyendo que eres el cuerpo de Jesús. Pues el que está en Jesús es un solo cuerpo con Él. Pero estar en Jesús es enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero Jesús no está dentro de esas iglesias evangélicas. Lo que está ahí es el espíritu inmundo religioso. Por eso que cada día ellos se parecen a unos mundanos, enseñándole a la iglesia del Cordero a jugar pelota,
partido de índole. Ponte y sé rebuscado. Vístete de payaso. Y hoy que es 14 de febrero, dale serenata a la mujer virtuosa, todavía me dice. Así disfrazan todo. Así disfrazan todo. Y hoy es el día de la madre, aunque sea este día, recuérdalo. Dale serenata y ponte triste como Leoncio. Y toda idolatría y toda tradición de hombre está metido dentro de esas iglesias ecuménicas. Lamentablemente son la mayoría. Pero aquellos que conocemos algo de la palabra sabemos que desde que dice Apocalipsis, siempre los salvos fueron minorías. Siempre los salvos, los verdaderos, fueron minorías. Ya que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Cada vez que se debilitaba Israel, millones de israelitas sucumbían en las tradiciones y en las adoraciones paganas de las naciones alrededor de ella. Pero Dios siempre se conservaba un remanente, como en el tiempo de Elías. He quedado yo solo. Les digo a los hermanos que están en Colombia, a los verdaderos, a los que están en Perú, a los que están en Venezuela y alrededor del mundo, a esos verdaderos, sigan adelante. No están solos. Aquí en Ecuador también hay un pequeño remanente que le seguimos resistiendo a esta endiablada colada morada. Le repito, si no lo escuchó, a esta endiablada colada morada. No estás solo. No tiemble. Cuidado con esas cruces que están metiendo cada día más a las religiones, a las iglesias pseudos evangélicas. Cuidado. Y déjate de coger y vender CD donde aparece pseudos hermanitos expulsando demonios con cruces. ¿Sí escuchó? Mucho cuidado. O si no, te voy a mandar un vampiro para ver si sale corriendo el vampiro con esa crucecita. ¿Verdad que si es verdadero te chupa la sangre a ti y le barata esa cruz que no sirve para nada? El bendito, el todopoderoso es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Sigamos peleando por esta fe. Siga hablando, no se calle. Porque hay gente que conoce la verdad, pero por cobardía se calla. No te calles. Así te boten de tu congregación. Así no te saquen nunca al púlpito. Habla verdad cuando debes de hablarla. Sublévate. Protesta. Si en tu congregación hay
sinónimo de cruces o cruces, o sinónimo ya de ecumenismo. Ten cuidado. Te invita no yo, sino el Señor a salir de ellos. Busca una iglesia evangélica verdadera. Hay poco, pero sí las hay, Señor. Búscala y alíñate con ellos. No te unas con otros, únete con los verdaderos. Y quiero hacer hincapié de Juan 17. Hasta que todos sean unos, como tú y yo, Padre, somos unos. 2, que ellos también sean uno, para que el mundo reconozca que tú me enviaste. Esos versículos son para mí y son para la verdadera iglesia que sabe con quién debemos unirnos. Estos ecuménicos usan esos versículos, escucha, para unir la luz con las tinieblas, para que todos se le unan a ellos, ya estando desviados. Usan ese versículo para traerlos a ellos, a los verdaderos. Pero si tú eres verdadero, los ojos están bien pelados o bien avivados con la palabra de Dios, y no te dejes engañar. La unidad del pueblo de Dios no es con cualquiera, es con los que no son del mundo, como tú y yo, Padre. No somos del mundo. Estos tampoco no son del mundo, aunque estén en el mundo, no lo son. Con ellos sí es mi unidad. Y ellos son los pocos. Viene la persecución, iglesia del Cordero. Congregaciones independientes que no tienen una misión fija. Oiga lo que el Señor le dice a usted como iglesia. Viene el cierre de las congregaciones pequeñas que no tengan 200 miembros. Eso es verdad. Están en los estatutos de todas las naciones. Todavía no hay el ejecútese. Pero pronto esas congregaciones independientes van a tener que escoger o los que están a la izquierda unirse a ellos, o los que estamos en la derecha unirnos a acá. Busque, vea, averigüe y cuidado con unirse con cualquiera. Porque es verdad que Jesús nos manda a unir, pero los entendidos leemos todo ese capítulo. Estudiamos todo ese capítulo, pues, para saber con quién es que nos mandan a unir, pues. No estos farsantes ecuménicos, la del centrito que más usa en su televisora. Escrito está que todos seamos uno. ¿Y por qué no alargas ese versículo o tus estudios y le hablas a la iglesia verdadera con quién verdadero tiene que unirse, con quién hay que unirnos? Uno a la izquierda, señores, y otro a su derecha. Lo de la izquierda falso y lo de la derecha venía a mí. Bendito de mi Padre. Gloria a Dios. Escojan bien. No hay persecución de esa índole todavía, pero la viene. Viene porque viene. Y usted
Amado hermano independiente con 40, 20 o un poquito más de miembros, vaya buscando con quién se va a unir. Porque la unidad ahorita no es obligatorio, pero mañana lo van a obligar. Y si no tienen su congregación por lo mínimo 200, o en su misión por lo mínimo 200, la van a cerrar. O tendrá que escoger alinearse a una misión. Y está claro aquí, por lo que vemos y entendemos a la luz de la palabra, que ha llegado el momento de que dos iglesias están caminando en la tierra. La una es la Odisea a la izquierda y la otra es Esmirna a su derecha. Así que te unes a Esmirna o te unes a la Odisea, una iglesia perdida, miserable, ciega y desnuda, que aunque tenga todo lo material, es verdaderamente una miserable en el término espiritual. Y de usted depende que tenga visión espiritual a quien se deba de unir. No rogamos a nadie que esté con nosotros, ni que se nos una a nosotros. Eso solamente tiene que ver a la luz de la palabra quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sepa bien eso y recuérdelo para siempre. No son todos los que están, ni están todos los que son. Así que no todos son evangélicos verdaderos, sino el que lo es de corazón, y no de esos hipócritas que han vendido el cuerpo de Cristo en senda de comunismo religioso a nivel planetario. Tú eliges iglesia del Cordero, o a la izquierda con eso, o a la derecha con los verdaderos. Vamos a ponernos de pie, iglesia del Cordero.